Ya estamos conectados con Claudio Kornick y con Valeria Edelstein. Ahí están juntos, muy juntos se podría decir, ahí lo vemos. Eh, una alegría que estén con nosotros. Muchas gracias. Aquí Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso, para el laboratorio. Los saluda. ¿Cómo están? Buen lunes para ustedes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, a ustedes. ¿Están bien? ¿Nos escuchan bien? Sí. Bueno, Perfecto. bueno. Muchas gracias. Los quiero poner en contexto. Yo sé que va a ser difícil, pero eh, intentamos en el laboratorio salirnos un poco de tanta coyuntura, del exceso de coyuntura y reflexionar un poco, no diría más en profundidad, no me voy a hacer el profundo, pero sí intentamos debatir sobre algunas cosas que vemos, no solo en Argentina, sino en el mundo, y que creemos es un poco urgente que lo empecemos a charlar, a discutir, en nuestro caso a comunicar también. Por eso le pusimos el laboratorio a este programa, porque lo que creemos es que Argentina se ha convertido en un laboratorio de la ultraderecha y ustedes, eh, yo tuve la oportunidad de leer algunas cosas de ustedes, bueno, Silvano también, por supuesto, sobre todo eh, una nota que escribieron en conjunto para Tiempo Argentino, ¿no? Por lo menos yo la leí ahí, en donde ustedes discuten esta idea eh, con Ramonet, me acuerdo que un poco lo debaten con él también acerca de su posición, ¿no? Que es esto de cuánto peso real tiene un discurso que se repite y se repite y que termina generando no solo una decisión electoral, sino una cultura, ¿no? Entonces, Claudio, Valeria, como primera aproximación a una charla que les vamos a robar algunos minutos de esta mañana de lunes, es por qué, primero, por qué ustedes eh, les pareció tan importante, sé que tienen papers sobre esto también, ¿no? ¿Por qué a ustedes les parece tan importante discutir acerca del rol que tiene eh, esta repetición de la información, del discurso sobre la sociedad, ¿no? Sobre los comportamientos de la sociedad. ¿Qué es lo que los puso con interés en esto? Ustedes nombran Goebbels, lo que pasó en el nazismo, lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes los acerca al interés por esto? ¿Yo? Bueno, a ver, creo que un primer disparador, y que de hecho fue el motivo por el cual empezamos a dedicarnos de conjunto a discursos anticientíficos, ¿no? Negacionismo del cambio climático, antivacunas, terraplanismo, Ujú. fue cuando en el 2021 le invitan a Vale, y ella generosamente me hizo extensiva la invitación, a una mesa sobre antivacunas, ¿no? En plena pandemia, Uf, para el Congreso de la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe, ¿no? Y ahí empezamos a meternos en la evidencia proveniente de la psicología cognitiva, de cómo funcionan, se refuerzan, se retroalimentan los discursos negacionistas, y ahí fue donde empezamos a meter la cuchara en esta área, ¿no? Básicamente creo que un primer titular o un primer eslogan para empezar a responder esto sería: necesitamos no solamente comunicar contenidos científicos, sino también pensar científicamente la forma en que los comunicamos, ¿no? La comunicación de la ciencia muy también tiene que interesante. hacerse de manera científica y no desde el me parece. Sí, eso básicamente es algo central porque, por lo menos en Argentina,
no hay una comunicación de la ciencia tan profesionalizada, termina siendo mucho voluntarismo, o sea, quienes hacemos ciencia decidimos que nos parece importante hacer comunicación de la ciencia y salimos con la mejor de las voluntades, pero muchas veces sin esas herramientas teóricas y sin conocer la evidencia detrás de cómo se comunica más efectivamente ciencia. Y eso a veces puede resultar ser un tiro en el pie, o sea, uno puede salir con la mejor buena voluntad, pero si no entendemos cómo funcionan, cómo se forman las creencias en las personas, o qué distintos modelos más o menos existen en la literatura que nos permiten entender, qué pasa cuando se refuerza, se repite, ¿no? Esto que vos mencionabas de Ramonet, que aparece en la nota que escribimos, por un lado tenemos lo que apócrifamente decía Goebbels, Claro. de miente que algo quedará, que es si repetimos mucho una idea, la gente termina creyendo que es verdadera, y por el otro lado, Ramonet lo que plantea es no, si uno repite muchas veces una idea, lo que termina pasando es que eso genera cierto escepticismo en la gente y dice, si me lo repiten tanto, entonces seguramente es falso. Bueno, esas son ideas contrapuestas. Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué es lo que está pasando efectivamente? Va y hace experimentos, o va y testea, o va y hace encuestas. Hay maneras científicas que tenemos de entender qué pasa con la gente si uno le repite muchas veces algo. De hecho, se ha hecho, hay mucha evidencia al respecto, y básicamente la evidencia lo que nos muestra es que el miente que algo quedará parece ser algo mucho más cercano a lo que pasa que lo que plantea Gamonet. O sea, de hecho la gente, si uno le repite muchas veces lo mismo, incluso cuando al principio creen que eso es falso, o saben que eso es falso, digo, si lo decimos más fuerte, Ujú. pueden terminar creyendo que es verdadero. Entonces la cuestión es, si nosotros no tenemos eso en cuenta, ¿no? Sabemos que existe ese sesgo en la gente y decimos ciertas frases, las formulamos de determinadas maneras, no conocemos otros sesgos que operan, que ahora podemos charlarlos, bueno, podemos terminar haciendo que la gente termine creyendo cosas que no queremos que crean, que sea lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces necesitamos comunicar ciencia basada en evidencia. No es solo guiarnos por políticas públicas basadas en evidencia, sino también comunicar ciencia basada en evidencia, que esa es una preocupación que nos sigue, por lo menos desde el 2021, y por eso es que empezamos a estudiar todos estos mecanismos de la psicología cognitiva, Ujú. ver quiénes ya lo han hecho. Esto tiene muchas décadas de investigación Ujú. encima, no es algo totalmente novedoso. Entonces, por eso es que nos interesa Ajá. estudiar estos temas. Valeria, Claudio, es una casualidad que este interés y además esa mesa para discutir lo que sucedía alrededor del discurso antivacuna haya sido post pandemia. No, 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 Fue ocurrió, durante. claro, ocurrió durante la Claro, pandemia, o digo, sea, 2021, ya habíamos pasado, si se quiere, el año más duro que fue 2020, exacto. pero, claro, ocurre en el 2021 porque lo que sucedió con la pandemia fue algo muy inesperado respecto de lo que solía creerse a propósito del movimiento antivacunas, ¿no? A ver. Durante muchos años escuchamos y quizás muchos de nosotros repetimos, porque parecía una buena idea, Ujú. que existían antivacunas porque las vacunas habían sido víctimas de su propio éxito, ¿no? Si vos en 2018, 2019 leías sobre por qué hay gente que se opone a la vacunación contra la polio, por ejemplo, lo que ibas a leer es, bueno, porque nadie vivió una epidemia de polio. Como nadie vivió una epidemia de polio, nadie que esté vivo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es Las terrible, vacunas perdón fueron, que me ría, pero te juro bueno, que me excede. bueno, Sí, pero sí, sí, sí. Nosotros pasamos de eso al horror. bueno, Claro. pero Sí, fíjate sí. cómo era el razonamiento. Era como nadie vivió una epidemia de polio, nadie sabe por qué es tan necesaria la vacuna contra la polio, entonces el extraordinario éxito de las vacunas genera, ¿no?, que las personas dejen de ver cuán necesarias eran, Ujú. ¿correcto? El punto es, a partir del 2020 vimos en vivo lo que significa estar enfrentando una epidemia sin una vacuna para prevenirla, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa explicación de por qué existía tanta reticencia
con las vacunas, al menos en ciertos sectores de la sociedad, se probó falsa, o al menos se probó unilateral, y hubo que empezar a trasladar el peso de la explicación hacia otros factores. Por ejemplo, un creciente escepticismo frente a la autoridad científica, ¿correcto? Pero la gran paradoja de la pandemia es que pese a ser un fenómeno del cual nos salvó la innovación científica mediante el desarrollo extraordinariamente rápido de vacunas, salimos como sociedades de ese proceso con más desconfianza respecto de las vacunas y no menos, algo que, por ejemplo, en Argentina está medido. Está medido. Sí, hay un índice de confianza en las vacunas que se viene haciendo año a año, que lo hace la Fundación Bungeborn, y Bunge, vemos nos cómo vamos a va deprimir, cayendo. Silvano. Nos vamos a deprimir con esto que nos van a Me decir. acuerdo de Menem, mirá. Estamos preparados, Valeria, para que nos des el dato duro. No, no, va bajando un poco la confianza en las vacunas, es algo bastante sostenido a lo largo de los años. Eh, y obviamente la pregunta detrás de eso es, ¿qué es lo que hace entonces, ¿no? Que la gente Ujú, desconfíe ujú, de las instituciones científicas, de las vacunas y demás? ujú. Y por eso también es interesante caracterizar bien los discursos de las nuevas derechas, que es otro de los temas que nos interesa estudiar, porque es ver cómo se sientan las bases para que después estas desconfianzas calen muy hondo, ¿no? Y qué es lo que están diciendo esos discursos, más allá de lo que hacen, y por eso nos interesa también esa distinción. Uno puede decir, es obvio que este gobierno está desmantelando el sistema científico-tecnológico, desfinanciando la ciencia, destruyendo nuestra soberanía tecnológica o la poca que teníamos. Es evidente que eso está pasando y lo están haciendo, pero no necesariamente eso es lo que dicen. Y en ese discurso hay un terreno en el que no podemos caer diciendo esta gente odia a la ciencia porque desmantela el sistema científico-tecnológico, Ajá. eh, básicamente porque no dice eso. Entonces la cuestión es, mira, o simplemente mienten o hay otra cosa detrás que está pasando o en la que se están basando, y entonces también es interesante poder caracterizarlo de manera adecuada para no estar discutiendo con tu nombre de paja. ¿Sí? Nosotros a gente que defiende este desmantelamiento horroroso del sistema científico-tecnológico, le decimos cosas como, Milei dice que odia la ciencia, o Milei es un antiintelectualista, la respuesta rapidísima que nos van a dar es, pero claro que no. Si Milei todo el tiempo está hablando de las maravillas de la energía nuclear y de la inteligencia artificial, Ujú, ¿cómo una persona que odia a la ciencia diría semejantes cosas? ujú. Y si uno escucha los discursos, y lo sabemos porque básicamente hicimos un relevamiento de todo lo que dijo Milei, 90 horas. 90 horas de video, de todos los discursos oficiales, más las entrevistas, más sus libros, más las entrevistas que dio en los diarios y que no eran en comunicación audiovisual, y los extractos del G20 y demás. Si uno hace eso, lo que se da cuenta es que Milei a veces habla como si fuera Carl Sagan. Uno escucha ciertos extractos de sus discursos oficiales y dice cosas como somos los defensores de la causa justa de Occidente que sacó a miles de millones de la pobreza y llevó al ser humano a la luna, gracias a la ciencia y la tecnología. Bueno, no podemos decir que esa persona odia a la ciencia, por lo menos discursivamente no podemos decir eso. Ajá. Entonces, lo que hay que pensar es qué hay detrás. Y lo que hay detrás, por lo menos es lo que nos parece a nosotros y lo que venimos trabajando, Sí. es una lucha entre, por un lado, su tecnofilia. Milei es muy tecnofílico, entonces por eso este elogio permanente a la inteligencia artificial, a la energía nuclear, y por Ujú. el otro lado su fundamentalismo de mercado. Entonces, el problema es que no puede ser hasta el final fundamentalista de mercado y tecnofílico, porque algo como la energía nuclear, por ejemplo, que es algo que defiende, nunca jamás fue llevado adelante por privados, en Argentina por lo menos. Totalmente. Ujú. Eso se hace con inversión estatal, es un riesgo muy grande, los privados no toman esos riesgos grandes. Entonces vos no podés ser tecnofílico y amar a la energía nuclear hasta el final y al mismo tiempo decir esto lo va a resolver el mercado a través de los privados que van a invertir. ¿No? O cosas como salvamos a miles de millones de la pobreza o salvamos a miles de millones de enfermedades. Mira, del Chagas no se ocupa nadie de los privados. Del Chagas se ocupa el Estado, se ocupa la investigación financiada desde el Estado, que es la que logró hacer, por ejemplo, la primera formulación pediátrica contra el Chagas, porque al privado no le importan las enfermedades de pobres, de países pobres,
Entonces no podés al mismo tiempo defender eso y dejarlo librado a las fuerzas del mercado, ¿no? Hay una contradicción en ese discurso, pero la contradicción está ahí, no en decir, Milei dice que odia la ciencia. Es muy interesante. Eh, quiero seguir en esta línea. Me interesa mucho esto que están planteando, pero además el momento en el que esto se está viviendo. Por supuesto que yo desde una mirada más o menos científica, eh, eh, uno se da cuenta que empiezan a circular creencias eh, que, que son más parecidas a siglos pasados, ¿no? Esto de las reflexiones que hay acerca de las vacunas, eh, cierta preponderancia de estilos de vida sostenidos en la astrología, las vibraciones, ¿no? Teatros que se llenan tanto de gente que se toca la cara porque hay que manifestar y eso alcanza para vivir, pero también teatros, cines o ex cines que se llenan de evangélicos, en un momento en donde la iglesia ha quedado un poco atemporal, ¿no? La iglesia más católica, clásica, ha quedado más atemporal. Lo que les quería consultar es eh, si en realidad no hay una crisis tan profunda de la fe que entra en disputa con un discurso que, como ustedes decían, es muy poco científico para explicar la ciencia, y que entonces esta crisis que estamos viviendo, pandemia, mediante, etcétera, no hace que esta sea la fe de hoy, ¿no? Esto de, bueno, que haya lugar para el discurso terraplanista, ¿no? Algo que uno nunca hubiese imaginado, ¿no? ¿Qué reflexión hacen en este sentido, ¿no? Entre el vínculo entre la fe y la crisis de la ciencia, para ponerle un nombre que quizás es una brutalidad, ¿no? Pero ustedes lo van a poder decir mejor. Bueno, vamos a intentarlo. Podríamos estar horas. Sí, 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 vamos. sí, tenemos ese eh, problema, que siempre queremos estar horas sí, hablando. sí. A ver, de nuevo, tiremos algunos titulares, en todo caso, quizás en otra oportunidad futura podremos profundizar sobre algunos de estos temas. Dale. Lo primero que tenemos que decir siempre que hablamos de algún tema que se solapa con cosas en las cuales no somos expertos es el tema específico de las religiones, la nueva espiritualidad y demás, no es exactamente lo que estudiamos. Nosotros estudiamos discursos anticientíficos. El tema puntual de la religión lo estudian otros colegas, como, no sé, Pablo Semán, podemos estar más o menos de acuerdo, pero digo, lo estudian ellos. Ahora, ¿qué es lo que genera un cierto alejamiento del discurso científico y un acercamiento a formas no científicas o anticientíficas de comprender el mundo? Un elemento que parece ser importante es el hecho de que estos discursos alternativos, como el de la astrología, por ejemplo, o el terraplanismo salvando las diferencias, algo que comparten entre sí es el hecho de que aparecen como discursos empoderadores, discursos de vos rápidamente podés convertirte en especialista en esto, mientras que la construcción del conocimiento científico es algo tan especializado que la ciencia te coloca en un lugar de, mirá, vos tenés que sentarte y escuchar a las personas expertas, cosa que es más o menos inevitable, ¿no? O sea, no se podría hacer comunicación científica honesta disimulando el hecho o negando el hecho de que la comunicación científica necesita ser unidireccional, ¿no? Digo, cuando nosotros, que nos dedicamos en todo caso a epistemología social, a didáctica, a cosas de ese tenor, queremos aprender sobre
la historia de Sumeria, que es algo que nos fascina, por cierto, mirá, la verdad que nos sentamos y le creemos a la persona que sabe leer caracteres cuneiformes, no va a hacer conviértete en sumeriólogo en 60 minutos, eso no es factible. Vos lees textos astrológicos, en cambio, y es como, bueno, acá te estamos dando herramientas para que vos mismo o misma, porque lamentablemente es un discurso que apunta mucho a estupidizar a un público femenino, lamentablemente esto está planeado así, ¿no? Puedas decodificar las señales de los astros. O el terraplanismo con este discurso de hacer tu propia investigación, ¿no? Entonces, esta idea de vos podés, en contra de todo el mainstream científico, hacer tus experimentos hogareños en el patio de tu casa para demostrar que la Tierra es plana, es algo que psicológicamente es atractivo porque te empodera, porque te pone en el lugar de sujeto, porque te pone como co-creador del conocimiento, y en ocasiones porque te pone en una posición de superioridad, de decir, bueno, yo que estoy entre los pocos que se dan cuenta de esta gran conspiración para engañarnos sobre la forma de la Tierra, estoy por encima de la comunidad científica, ¿correcto? Y en ese terreno es incómodo lo que tenemos para decir quienes defendemos la ciencia, ¿no? Los que defendemos la ciencia tenemos que estar en la posición de decir, mira, la verdad es que todos somos brutalmente ignorantes en casi todo, y el conocimiento que hemos logrado como especie, como humanidad, es tan abrumadoramente gigantesco que en la gigantesca mayoría de los temas lo único que podemos hacer, ¿no?, es sentarnos y escuchar. Bueno, ahí hay dos cosas, dos aclaraciones re chiquitas que son importantes. Que una es no pensar el mundo como dividido entre expertos y personas no especializadas, porque a veces está esa confusión, ¿no? Y cuando uno dice, no, pero la comunicación pública de la ciencia más clásica, que es lo que se llama el modelo de déficit, es como va de quienes saben a quienes no saben, es un problema, porque no estás escuchando al resto y no estás teniendo un diálogo. Es como, pero eso implica pensar de vuelta el mundo dividido entre quienes saben y quienes no saben, y no existe eso, porque el quienes saben es tan especializado que van a tener que ir a buscar al experto en asiriología o al experto en epidemiología, y ni siquiera será en epidemiología en general, va a ser en algo más chiquito dentro de la epidemiología. Así es. Y esa persona que sea una experta en palinología forense y pueda identificar cuánto tiempo estuvo un cuerpo debajo del agua por una partícula de polen, seguro que no va a saber sobre física cuántica, sobre economía, sobre sociología, Entonces, será en algunos casos experta, y en la mayoría de los otros casos, en la enorme mayoría, va a ser no especializada, va a ser lega. Entonces, no es que sea unidireccional en el sentido de las élites científicas, Claro. sino que todos, esto que decía Claudio, todos somos ignorantes en casi todo, de vuelta aplica a todo el mundo casi todo el tiempo. Entonces, es importante esa distinción. Y después hay algo más que es... también es relevante quizás tener en cuenta, hablando de la fe y demás, que es que hay, o parece haber a partir de la evidencia de la que disponemos, una cierta correlación entre terraplanistas y personas que son muy religiosas, muy literalistas bíblicas. Esta idea del cielo y el infierno como algo que está por arriba y por abajo, ¿no? Dice, bueno, si la Tierra efectivamente es plana, entonces hay una arriba y una abajo. Si la Tierra es el centro del universo, entonces nosotros no somos una especie que de casualidad vive en un punto perdido, en una galaxia enorme, en un universo gigantesco, sino que somos importantes porque Dios nos puso ahí y nos creó. Hay algo de esta centralidad del ser humano y de la creación que tiene un punto de arraigo importante para quienes son terraplanistas. No todos, pero pasa en muchos casos, o por lo menos esos son los testimonios que se han recabado muestran que va en esa línea, esto de la centralidad, de no sentirse una especie más perdida. Y la astrología también muestra esa línea, solo que apunta a públicos distintos. ¿No? Eso es una cosa que también es interesante, no son los mismos públicos, pero la astrología también quiere que no te sientas una especie perdida en un universo enorme, sino que tu vida es importante, vos sos importante, vos estás en control, vos conectado con el cosmos, conectado con el universo. Hay algo ahí de la centralidad y de no sentirse perdido, que parece estar conectando estos dos discursos que tienen sus diferencias. Entonces, quizás esta idea, a uno no le gusta sentirse irrelevante.
o no les gusta sentirse ignorante. Entonces, poder aceptar algo como todos somos ignorantes en casi todo, o sí, la verdad es que somos una especie más, dentro de muchas otras, perdidas en un planeta más, dentro de muchos otros, en un universo enorme, puede Y- ser un poco desolador. Sí. Entonces, tiene sentido. O por lo Sí. menos uno puede entender por qué aparecen esos discursos, ¿no? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar eso? O sea, ¿cómo, sin decir, no, la verdad es que nosotros somos el centro del universo, lograr contrarrestar estas ideas sin que quede como algo soberbio o algo Ujú, elitista ujú. y no perder algo que no es menor, que es que justamente por ser una especie perdida en un planeta perdido, en un universo enorme, es un privilegio gigante poder entender cómo funciona el mundo. Es Estamos, maravilloso. estamos teniendo esa hermosa conversación e interesante con Claudio Cormick, que es doctor en filosofía y profesor de mi hermana. Mi hermana me está pidiendo que por favor la apruebes de una vez por... Nada, mentira. Y con Valeria Edelstein, que es también científica. Y tenemos una pregunta más, Silvano, y el tiempo, el doctor en filosofía me va a entender, el tiempo es fatal. No, ¿qué tal, chicos? Mucho gusto. Así que tenemos muy poquitos minutos para ir a la tanda. Perdón. Mucho gusto, Silvano Pascuso les habla. Muy interesante todo lo que están diciendo. Yo quería hacer una pregunta que seguramente me la van a poder responder rápido. ¿Ustedes tienen algún dato sobre estas creencias, cómo se distribuyen, por un lado desde el punto de vista etario y por el otro lado desde el punto de vista sociodemográfico? Sí, Sí. hicimos Yo porque soy cientista una... social, soy politólogo, entonces tengo esa desviación. Sí, 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 sí. Te conozco porque de hecho trabajamos en la Universidad de Lanús. Vos primero dabas epistemología y después la di yo, Sí, de sí, modo que sí. yo heredé tu Ah, programa. vos heredaste mi Así que sí. programa. Ah, bueno, entonces me conocés. Sí, 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 sí. Sí, nosotros lo hicimos a partir de una muestra de oportunidad, pero después lo que hicimos fue ponderarla para que los números representaran adecuadamente las distintas edades y demás. Una encuesta a 3.000 y pico. 3.053 personas en las cuales tratamos de justamente determinar con qué se correlacionaban, ¿no? Creencias como El cambio climático. el cambio climático es de origen antrópico o no, o la aceptación de la astrología, etcétera, etcétera. Sí. Y una de las cosas que notamos es cómo esto se correlaciona con las diferentes identidades políticas. Sí, hay diferencias muy significativas entre quienes se identifican a sí mismos como libertarios y las respuestas frente a ciertos enunciados. Y también hay ciertas cuestiones etarias, pero son un poco más borrosas. Se nota mucho la diferencia por identificación política. Lo interesante de poder hacer esa comparación dentro de la misma encuesta es que nos elimina un montón de sesgos propios de quienes responden. Hay que tener mucho cuidado cuando uno arma sesgos, digo, esto obviamente lo sabés. Hay que tener cuidado con el armado de encuestas por los sesgos y el hecho de poder hacer la comparación hacia adentro, hay muchos que nos los elimina. Y ahí sí encontramos que, por ejemplo, quienes se identifican como libertarios, o sea, con una diferencia significativa importante, aceptan enunciados del tipo que no existe el cambio, o el cambio climático es parte de un ciclo natural, o que... ¿Cuál más? El de la evolución. Hay uno, el de la evolución nos sorprendió muchísimo, por ejemplo. O sea, que realmente nos alarmó que el número de personas que se identifican como libertarias, que creen que los seres humanos no descendemos de otras especies, es muy alto. Sí. Alcanzaba como un 20%, si no me estoy Qué acordando mal. depresión, Claudio Es Badía, qué mucho, depresión. es mucho. Sí. Sí. También tenían posiciones bizarras sobre el tema vacunas. Sí, decían cosas como que las vacunas eran seguras, pero las vacunas, pero no había que darles vacunas a los menores. Sí. Entonces es como, pero si estás diciendo que son seguras, ¿por qué estás diciendo al mismo tiempo esto? Sí. Hay muchas cosas interesantes que salieron de esa encuesta. Todavía no tenemos los resultados publicados porque estamos trabajando. Chicos, y la gente más sobre eso. mayor, que tiene una educación más tradicional, digamos, ¿no? Más tradicional en el sentido de que nosotros en Argentina teníamos una escuela
pública y privada también, que le daba mucha importancia al conocimiento científico. Esto por la influencia de nuestros liberales. La gente de mi edad, ¿no? 50, 55, 60 años. ¿Hay alguna diferencia entre esa gente y los más jóvenes? ¿O no? No me acuerdo. O es todo, o es todo desolación. No me lo acuerdo. No me lo acuerdo, te lo podemos mandar después. Sí. Porque no Bueno, me acuerdo, Sí. pero lo tenemos. Sí. Y además... Pero- sí, Claudio, perdón. Digo, una pequeñez. Sí. Pero a partir de lo que sí recordamos, porque Sí. Postis fueron muchas variables juntas, edad, género, localización geográfica, nivel educativo, en la medida en que correlaciona tan fuertemente con la identidad política, ¿no? Algo que Ajá. podría estar pasando, y eso es algo que señalaban, por ejemplo, Kessler y Bomaro, es que en la medida en que vos suscribís a ciertas posiciones políticas, después transformás tus creencias sobre otros temas para que encajen con la identidad política que adoptaste, y más o menos independientemente de tu formación previa. Que ese es el problema cuando uno hace una encuesta, no tener en cuenta que puede pasar eso. Cuando uno pregunta, ¿vos crees que el cambio climático es un invento del marxismo cultural? Y la gente dice sí, ese sí no necesariamente quiere decir que creen que efectivamente el cambio climático es un invento del marxismo cultural, sino que en realidad están diciendo una persona libertaria como yo Respondería que sí. Entonces hay que tener cuidado con la diferencia entre lo que realmente creen y lo que están respondiendo por identidad política. Nos Sí. están arruinando el lunes mal. Nos Sí, están pero bueno, arruinando. por eso, la respuesta breve es, siempre es más complejo, existe esto del expressive responding que lo hace más complicado, pero en todo caso muchos de estos mecanismos terminan imponiéndose sobre cosas que deberían ser determinantes, tales como, ¿no?, el nivel educativo, grado de formación, etcétera, etcétera. Sí. Claudio, Valeria, profundamente agradecidos y desolados con esta charla. Ojalá que cuando tengan los resultados, si es posible, podamos volver a hablar o puedan venir al piso. Para nosotros sería un gusto enorme. Muy agradecidos de verdad por todo este tiempo que nos dieron y este laburo enorme que hacen y la claridad para expresarlo, para comunicarlo. En serio, ojalá que cuando puedan tengan los informes, etcétera, podamos volver a hablar, ¿sí? Estamos muy agradecidos de verdad. Nos tenemos que ir a una tanda porque el tiempo es fatal, diría Borges, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la Abrazos próxima. enormes.